Jesús, confiado estoy, eres mi luz, fuerza y canción, claro que sé, piedra angular, firme en la luz de tempestad, cuán alto amor, profunda paz, el permanente en ansiedad, consolador y todo es ser, solo en su amor firme estaré, solo en Jesús quien se encarnó, la plenitud de Dios llegó, su don de amor y rectitud, su propio pueblo rechazó, cuando el Dios por mí murió, en petición la ira de Dios, todo pecado él cargó, y por su muerte vivo yo. La luz del mundo se humilló, hasta la tumba padeció, el día glorioso al fin llegó, Cristo Señor resucitó, en el victoria reina hoy, la maldición de mi quitó, pues suyo soy, divino es ser, y con su sangre me compró. No tengo culpas ni temor, por su poder que vive en mí, desde el principio hasta el final, Cristo mi vida ordenará, ya nada me podrá apartar, ni de su mano arrebatar, hasta llamarme al hogar, en su poder me sostendrá, ya nada me podrá apartar, ni de su mano arrebatar, hasta llamarme al hogar, en su poder me sostendrá, en su poder me sostendrá.
Sus ojos como fuego y su rostro brilla como el sol. Su voz es poderosa, ruge como las olas del mar, y al mirarle cae todo ser ante su gran majestad y canta: Santo, Santo, Todopoderoso, digno es el de adoración. Al Cordero que crucificado fue, sea la gloria a su nombre sobre todo sobre todo con tu sangre has comprado el terreno, la lengua y nació. Toda rodilla a ti se doblará, toda lengua te confesará: Señor, has vencido la muerte y la maldad. De victoria reinarás por siempre. Santo, Santo, Todopoderoso, digno es el de adoración. Al Cordero que crucificado fue, sea la gloria a su nombre sobre todo sobre todo sobre todo nombre sobre todo Es un gozo en esta ocasión que podemos traer a ustedes la palabra inspirada, el mensaje de las Escrituras, que nos ayuda en esta época a acercarnos al Señor y buscar la dirección de Dios en nuestras vidas. Navidad es una de las festividades cristianas más significativas para mí. Todas tienen su significado importante y es una oportunidad de compartir con la familia, de expresarnos buena voluntad, las tarjetas, los mensajes, en fin, los regalos que siempre hay gente bondadosa y dispuesta a regalar. Pero a mí me gusta pensar en el mayor regalo que todos hemos recibido y está disponible para todos, y ese es el Salvador del mundo, Cristo Jesús. Así que es un gozo celebrar la Navidad recordando la venida del enviado de Dios para librarnos de las consecuencias del pecado y traernos la esperanza de la vida eterna que únicamente se obtiene en Cristo Jesús, quien vino al mundo para salvar al mundo. Vamos a orar. Padre, te alabo y te doy gracias porque podemos aún hoy recordar que un día, Señor, el gozo fue expresado y manifestado de una manera extraordinaria y en una forma muy peculiar, como Dios es capaz de hacer las cosas.
el Hijo de Dios vino al mundo para traer una esperanza, para traer a los corazones, Señor, una oportunidad de encontrar que hay algo bueno, algo hermoso de parte de Dios, porque Dios es amor, porque Dios es bueno, porque Dios tiene buenas intenciones para la humanidad. Tristemente nosotros somos pecadores, nosotros nos descarriamos, nos desviamos del camino, pero tenemos la oportunidad de aceptar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y por supuesto lo ha quitado de mi vida y me ha dado la seguridad de que mis pecados son perdonados y un día podré disfrutar la presencia del Señor. Rogamos que esta Navidad, a pesar de todas las crisis que confrontamos a través de toda la pandemia y todo lo que esto envuelve, podamos buscar la paz que Dios da, la paz y la buena voluntad para con los hombres, que únicamente es en Cristo Jesús, Señor nuestro. A Él sea la gloria y su nombre sea glorificado y su voluntad realizada en Cristo Jesús. Amén. Queremos buscar en las Escrituras hoy, en los Evangelios, y yo encuentro realmente que las buenas nuevas del Evangelio siguen siendo las buenas nuevas. Siempre son nuevas porque nos hacen nuevas personas. Podemos ser nuevas personas, nuevas vidas, cuando en verdad nos confrontamos con nuestra necesidad espiritual de pecadores y de un Dios santo, un Dios perfecto, un Dios justo, pero un Dios amoroso que nos ha dado a nosotros una oportunidad. Pablo dice que el Evangelio es, en 1 Corintios 15, 3 y 4, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció después. Y menciona varias apariciones, ¿verdad? A Pedro, a los discípulos, a otros, a más de 500 personas reunidas. Y dice Pablo que en el tiempo en que él escribe, muchos de esos son testigos vivientes aún. De manera que tenemos un evangelio que no solamente es un evangelio escrito, un evangelio vivido y un evangelio que nos trae a nosotros una esperanza y una seguridad y una confirmación de que es la palabra viva, la palabra verdadera. Los 4 evangelios son sumamente importantes. Ellos nos presentan la vida, la pasión, la muerte, la resurrección, las apariciones, la ascensión del Señor Jesucristo, así como también confirma el anuncio de Cristo de que habrá una segunda venida, que Cristo vendrá un día en gloria, diferente a como vino la primera vez. Vendrá para reinar para siempre. Pero en cuanto a la natividad o la Navidad, Lucas nos da una narración muy completa, con detalles muy significativos en cuanto a cómo Dios fue encarnado, como Pablo lo escribe en Filipenses 2:7. Dice que se despojó a sí mismo. Bueno, ¿cómo es esto? Se despojó a sí mismo. No perdió nada de lo que divinamente era o es, pero tomó forma humana, forma de siervo, dice, hecho semejante a los hombres. ¡Qué maravilla que Dios se encarnara! Que Dios tomara forma de hombre, que Dios se hiciera hombre, verdadero hombre, sin dejar de ser Dios, verdadero Dios y verdadero hombre, con el propósito de ser el Cordero de Dios, como lo describe Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El autor de Lucas fue un
compañero del ministerio del apóstol Pablo en sus viajes misioneros, siendo muy fiel, y nos damos cuenta que estuvo muy envuelto en la propagación del Evangelio, hasta el punto que no solamente él cumplió un ministerio personal, pero también Dios lo utilizó para que nosotros tuviéramos la palabra escrita. Y es muy importante que tengamos la palabra escrita. En el principio los discípulos, muchos de ellos no eran iliterales, o sea, no sabían escribir, y todo se realizaba verbalmente. Pero luego encontramos a personas que están dispuestas a escribir, y había muchos escritos aún en el tiempo ya de Lucas, pero Lucas nos va a dar una descripción mucho más exacta, maravillosa, con todas las cualidades que él poseía, y que Dios nunca se equivoca cuando escoge a alguien, porque escogió a uno de los hombres más educados del tiempo para dejarnos a nosotros el más precioso de los evangelios. Y realmente he mencionado esto acerca del Evangelio de Lucas porque el capítulo 1 y el capítulo 2 son la más perfecta narración de la Navidad, o sea, del nacimiento de Jesucristo, el nacimiento del precursor del Mesías y los detalles de su niñez hasta el tiempo en que Jesús continuó también su ministerio. Podemos encontrar que todos los evangelios son importantes, no hay uno más importante que el otro, y cada cual o cada uno de ellos ha aportado, ¿verdad?, a la credibilidad que podemos tener hoy en la palabra escrita. Mateo escribió para los judíos cristianos, Marcos para los romanos, dicen, y Lucas para los que hablaban griego. Vamos a encontrarnos a un escritor que no tuvo que traducir, o sea, que él pudo hacer la descripción directamente en el idioma que era su idioma original. Lógicamente, sí tuvo que traducir escritos en hebreo, por lo tanto, me imagino que también era conocedor del hebreo. Vamos a leer en el Evangelio según Lucas los primeros 4 versículos, donde está la dedicatoria de su tratado, como él le llama, el primer tratado, porque Lucas tuvo también otro tratado, el libro de los Hechos, precioso libro de la descripción de la iglesia cristiana, de la obra del Espíritu Santo, el destacamiento de Pedro y luego de Pablo y de los apóstoles, algo maravilloso, hasta que el Evangelio pasó de un continente a otro continente. Pero voy a leer en San Lucas capítulo 1 versículos del 1 al 4. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. A mí me pareció que al llegar Navidad tenemos todos los diferentes narraciones acerca del nacimiento de Jesús, de la aparición del ángel Gabriel, a Zacarías en el templo, luego a María, en fin, la dedicación de Jesús en su circuncisión y el voto que los judíos realizaban. Todo esto es maravilloso. Y claro, yo insisto y
y me gustaría que en esta Navidad leyéramos detenidamente, minuciosamente, meditándolo cada detalle del capítulo 1 y el capítulo 2 de Lucas. Claro que Mateo también tiene otras descripciones, pero a mí me ha parecido recomendar que esta sería una manera linda de nosotros, ¿verdad?, en la Navidad. Quizás muchos no se podrán congregar para celebrar la Navidad, pero ustedes pueden tener la palabra en sus manos, el mensaje inspirado, y vamos a ver qué clase de mensaje es el que nosotros podemos contar de acuerdo con la descripción que Lucas nos hace en la introducción de su libro. Podemos decir que Lucas 1 al 4 es el preámbulo del Evangelio de Lucas. Su mensaje es insuperable por su brevedad, me refiero al preámbulo, por su modestia de hablar y también por la dignidad que presenta. Es un testimonio importantísimo en cuanto a su veracidad, el aspecto histórico de absoluta credibilidad del relato evangélico. Menciona, entre otros, que han tratado de poner en orden y le llama las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. De manera que cuando dice nosotros se está incluyendo. Lucas está escribiendo de algo que él tiene absoluta seguridad y que quiere que otros también puedan confiar en ese mensaje, en ese escrito, en la obra de Jesucristo, en el mensaje de los apóstoles, en las escrituras inspiradas. Dice Lucas que investigó todas las cosas desde su origen. Y esto nos hace ver que fue un trabajo de mucha dedicación, desde su origen. Y dice, decidí escribir un relato más completo y ordenado de los hechos. Y tiene un motivo para hacerlo, un propósito para hacerlo. Y me encanta este propósito porque aunque está dirigido a una persona, no cabe duda que nosotros nos beneficiamos de ese tratado dirigido al tal señor Teófilo, que tuvo que ser también un griego que posiblemente vivía en Roma. Y nosotros, dice, tuviéramos la información de la verdad, la información de la verdad. ¡Wow! Qué importante que tengamos la información de la verdad. Hoy en día las cosas para que sean valederas deben ser escritas y reafirmadas con la firma de la persona. Esto es importante en todos los documentos. Pero este es un documento muy serio, porque es un documento que nos trae la información del mensaje del Evangelio, de la palabra de Dios, comenzando desde el nacimiento de Juan el Bautista y de Jesús de Nazaret. Esto es los sucesos que, como dice, las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. No está hablando de sueños, no está hablando de detalles verbalmente compartidos, pero está hablando de cosas que fueron completamente vividas, ¿verdad?, experimentadas. Los hechos de Cristo y de su iglesia. Lucas dedica sus dos tratados, el Evangelio y los Hechos de los Apóstoles, a Teófilo, y le da el calificativo de excelentísimo. Mire, ese calificativo no se le daba a todo el mundo, excelentísimo. Solamente a una persona importante, ¿verdad? El nombre Teófilo significa amado de Dios. De manera que
si usted es un cristiano, si usted ama al Señor, y todos somos amados de Dios, pero Dios de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De manera que el Señor realmente amó al mundo, pero su amor mucho más íntimo está dirigido a sus hijos. Así que nosotros podemos decir que también recibimos parte de esta dedicatoria del Evangelio de Lucas, si usted es un amado de Dios. Es alguien con una posición oficial que tiene conocimiento del Evangelio previamente. O sea, alguien ha comunicado el Evangelio, ha evangelizado a Teófilo, pero Pablo quiere que Teófilo conozca más exactamente los hechos que tuvieron lugar y que han creado lo que hoy en día podemos decir el mensaje de salvación y de esperanza para el mundo, que es Cristo Jesús. Es alguien con una posición importante, pero tenemos nosotros la oportunidad de recibir también el beneficio de la verdad. Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Es importante que la palabra de Dios es la verdad de Dios para el mundo. Libre de error, libre de contradicciones, es el mensaje por el cual nosotros podemos conocer a Dios, conocer su voluntad y encontrar la esperanza del perdón de nuestros pecados y la aseguranza de la vida eterna con Cristo Jesús. De un Dios que no solamente se entregó, no fue solamente una persona que dio su vida, pero dio su vida y la volvió a comer. Como dijo, tengo poder para darla, tengo poder para volverla a tomar. Y Jesucristo resucitó victoriosamente. Y esto hace el Evangelio para nosotros, el Evangelio de vida, el Evangelio de un Dios que vive para siempre, un Dios que nos puede a nosotros ofrecer lo más hermoso que es, y un día podamos estar con Él en la eternidad. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Y Jesús dijo: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, creed en mí, creed también en mi Padre. Y añadió: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. ¿Estás seguro que ya tienes su lugar con el Señor en el reino que Él fue a preparar? Es algo que nos debe llamar mucho la atención y que es importante que encontremos cómo podemos tener esa seguridad. Bueno, empezamos por conocer del nacimiento del Salvador y allí empezamos a entender lo que Dios quiere para nosotros. Los 7 pasos que Lucas pone son muy importantes, ¿verdad? Porque ante tantas sectas hoy en día, tantas enseñanzas sin base bíblica, tenemos que afirmarlo en la palabra viva, que es la palabra de Dios, la Santa Biblia. Lucas dice en su parte primaria de su evangelio que aunque muchos intentaron hacerlo, o sea, él no dice yo soy el único o soy el primero, no es original lo que va a decir él solo. Lucas admite la existencia de otros escritos. Sí, se conocen muchos otros escritos. Por ejemplo, está la carta de Clemente, que fue escrita antes del año 100. Está también lo que Ignacio, obispo de Antioquía, escribió. Y la carta de Policarpo de Esmirna, que era amigo de Ignacio, circuló con mucha aceptación en las comunidades cristianas. Hubo muchos otros escritos, se les ha llamado los evangelios apócrifos, porque no fueron aceptados en el canon de las escrituras de la Biblia. El canon se refiere a los libros que se consideraron inspirados.
Nuestra confianza en cuanto a la historicidad del Evangelio descansa en la palabra inspirada por el Espíritu Santo, en la revelación según las Escrituras, la Santa Biblia. Además de hablar de que muchos intentaron hacerlo, Lucas dice, siendo testigos personales. Algunas veces decimos, bueno, a mí me dijeron, y aún ni siquiera dice quién te lo dijo. Eso no es un testimonio. Pero aquí está hablando de testigos personales. Y vemos la veracidad de la fuente. Dice que lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Bueno, un ministro es un siervo, uno que está dispuesto a dejar todo lo que le impide para compartir la palabra y ser un ejemplo de la palabra, porque no es solamente lo que decimos, sino también cómo demostramos en nuestra propia vida lo que Dios puede hacer en nuestras vidas cuando nos entregamos a Él. Encontramos que también, no solamente siendo testigos personales, pero también dice, investigación esmerada. Hay muchos otros libros hoy en día religiosos, y voy a ser muy general en lo que quiero decir, pero hay libros religiosos que algunos tienen ciudades y lugares que nunca se encuentran en ninguna parte del mundo. Historias que lucen muy difíciles de poder entender o creer. Algunos como que están copiando o imitando a otros escritos. Y ustedes pueden ver, averiguar de qué me estoy refiriendo en este caso. Y otros que tomando las escrituras y encontrando en ellas algunos textos que completamente niegan sus doctrinas, la han cambiado para hacerla conforme a sus doctrinas. O para nada, tenemos que realmente ver que lo que hizo Lucas. Investigó con cuidado, es decir, una investigación esmerada. Él pudo hacerlo después de haber invertido con diligencia, tiempo, interés y esfuerzo. Fue un proyecto muy serio el escribir el Evangelio, el primer tratado y también el segundo tratado, el libro de los Hechos. Con mucha dedicación, además de que fue inspirado por el Espíritu Santo. Como Pablo dice que toda escritura es inspirada por Dios. Eso lo encuentras en 1 de Timoteo, capítulo 3, versos 13 y 17. Perdón, capítulo 3, versos 16 y 17. Repito, 2 de Timoteo 3, versos 16 y 17. Toda escritura es inspirada por Dios. Ya he mencionado que Dios seleccionó hombres que le amaban, que creían en Él, que confiaban, que tuvieron una vida realmente importante como un aporte a la propagación de la voluntad de Dios para que los hombres le conocieran. Y no se equivocó el Señor a escoger a Lucas para escribir la palabra que tenemos hoy en el Evangelio y también el libro de los Hechos. Dice además que desde los orígenes, y esto es realmente algo muy importante, desde los orígenes, porque es importante que podamos ver que no solamente desde los orígenes, pero después dice, y escribírtelos por orden. Muchas veces el propósito del escritor está basado en la enseñanza que quiere impartir, en la doctrina, pero Lucas fue un escritor, un historiador que puso los detalles, los aspectos del Evangelio en orden, y en un orden que pudo ser un orden cronológico, mencionando también los diferentes lugares en los cuales
tuvieron lugar los hechos. Yo añado con un propósito muy definido, porque el propósito fue para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Nosotros decimos que no solamente recibimos a Cristo por la fe en nuestros corazones, comenzamos a ser discipulados, a conocer el Evangelio y cómo podemos vivir el Evangelio y contar con el auxilio y la fuerza, la ayuda y el sostén y el consuelo del Espíritu Santo para vivir una vida que glorifique al Señor. Pero aún necesitamos conocer más y más de la palabra, y esto nos lleva a una confirmación de la fe que creemos. Es una fe que podemos creer. Es una fe que está afirmada en la historia. Nadie puede negar que existió un Jesús de Nazaret. Y los escritores desde el tiempo de Jesús, y aún escritores que no eran cristianos, que también nos han dejado su testimonio, para que conozcas bien la verdad de las cosas las cuales has sido instruido. La intención de Lucas fue hacer un relato fidedigno, real, minucioso y ordenado, verificado, después de haber investigado. Lucas narra lo que sucedió con la llegada de Jesucristo, el Hijo de Dios, desde su nacimiento hasta el final de su ministerio y su ascensión al Padre, en orden cronológico, en una manera maravillosa, sin quitar ni añadir, para que tengamos la palabra del Señor. A su destinatario, Teófilo, para que tuviera plena seguridad de las cosas que ya le habían enseñado. El propósito de confirmar a los creyentes en la verdadera fe del Evangelio de Cristo es muy importante. ¿Cuán seguro estás de las cosas que crees? Algunos encuentran errores en las Escrituras. La palabra del Señor carece de errores. Es una palabra fidedigna, es una palabra en la cual no hay error o malentendidos. Es la palabra que el Espíritu Santo, que guió a los que escribieron, nos va a ayudar a nosotros a entender el mensaje del Señor. Habrá cosas que no entendemos, ¿verdad? Las cosas de Dios son profundas, pero no importa. Claramente está el mensaje de salvación, el mensaje de que Dios es justo, que nosotros somos pecadores, que necesitamos a un Dios y que solamente Dios es el único mediador entre Dios y los hombres y el único que puede darnos a nosotros la esperanza de la vida eterna. No hay otra manera. El Cristo de Nazaret, el Dios de la Escritura, como Lucas le llama, el Hijo del Hombre. Lucas poseía una educación esmerada en griego, lengua original, además conocía el hebreo. Y es interesante que Pablo le llama el médico amado, con lo cual nos dice que Lucas había tenido una educación esmerada y tal parece que se nota en su manera de tratar a las personas y en términos que utiliza en las Escrituras. No estamos quitándole el valor a la inspiración del Espíritu de Dios, como tampoco podemos quitarle la importancia del instrumento que Dios está usando para darnos la palabra. Dios sabe a quién escoge. Llamó a hombres sencillos, llamó a pescadores, ¿verdad? A Pedro le dijo, mira, no vas a seguir siendo un pescador porque ahora te vas a dedicar a pescar hombres. Pero también llamó a un apóstol Pablo, que había tenido una educación muy esperada, ¿verdad? Y se menciona hasta su maestro especial. Toda la Escritura es inspirada por el Espíritu Santo. Dios no puede inspirar a otra persona para traer un mensaje diferente. Si alguien nos trae otro evangelio, dice algo que sea completamente aborrecido, maldito, porque hay un solo evangelio. Lucas era un gentil.
conocedor del griego, que era su idioma, y es el único libro de las Escrituras en que fue escrito en lengua original en griego, porque en su época el griego era la cultura más desarrollada en muchos de los aspectos de la cultura, la ciencia, el arte, en fin, en la medicina, en muchas otras cosas. El conocimiento griego se distinguía por encima de todo. Pero ahora, ¿qué tiene que ver con todo lo que estamos experimentando en este día? ¿Verdad? Llega la Navidad, hay cosas que nosotros tradicionalmente seguimos y hacemos en Navidad, pero lo que más importa de la Navidad es que Dios amó al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Pablo enseña claramente que Jesús es el único y exclusivo medio de acceso entre los seres humanos y Dios. Y Lucas nos narra la historia que fue corroborada por el ministerio de un hombre Dios que hizo milagros y trajo a los hombres una esperanza. Toda escritura es inspirada y la Navidad es el tiempo para que nosotros meditemos en lo que Dios hace y lo que Dios es y lo que Dios quiere hacer. No solamente en el mundo en general, pero en tu propia vida. Creemos en un Dios que es omnipotente. Creemos en un Dios que está en control de todo lo que existe. Pero creemos en un Dios que también un día nos va a juzgar. Y es importante que nosotros estemos listos para el momento en que el Señor nos ha llamado. Nos ha dado un tiempo para vivir. ¿Y qué estamos haciendo en cuanto a conocer más del Dios de la Escritura? La Biblia nos dice que porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y sabe dónde encuentran eso? Lo encuentran en Lucas capítulo 19, versículo 10. Y se refiere a ¿qué? A un hombre que vino al Señor y el Señor lo recibió y él conoció el gozo de la salvación. ¿Qué es la Navidad para usted? ¿Es una fiesta más? Algunos añaden luces y es algo muy hermoso, algo muy bonito. No criticamos ni nos oponemos a todas las señales que podamos hacer para anunciar la Navidad, porque realmente lo más que vale de todo es ¿qué estás haciendo tú con tu propia vida? ¿Ya has conocido a Cristo como tu Salvador personal? ¿Has tenido un encuentro personal mediante el Evangelio con Cristo? Confirme en esta Navidad la historia del Mesías, el enviado de Dios, Cristo el Salvador. Los profetas anunciaron de Jesús. Anunciaron, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. El profeta anunció el lugar también de su venida. Y tú, Belén de Efrata, no eres muy pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que guiará a mi pueblo Israel. Y sus salidas son hasta la eternidad. Dios es el Dios eterno. Las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos presentan al Dios Salvador, Redentor, y necesitamos afirmarlo en nuestras vidas, en nuestras creencias, en nuestras doctrinas, para que podamos no solamente disfrutarlo y esperar
la gloria que el Señor tiene preparado para los que le aman y esperan su venida, sino también para poder compartir con otros, con convicción y con mucho amor y con una vida de entrega, que Jesucristo es el Salvador del mundo, que a mí me ha salvado, a mí cambió mi vida, me ha dado la oportunidad de vivir para glorificar su nombre y para proclamar su nombre, y usted también puede ser su instrumento. La Biblia dice que porque por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué cosa, verdad? Destituidos de la gloria de Dios. O sea, existe una gloria de Dios, existe una oportunidad de salvación para todo pecador, y es por medio de la fe en el que se entregó en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día y apareció a los creyentes en su tiempo y ascendió a los cielos y anunció a los que le miraban ascender por un ángel: así como le habéis visto ir, así volverá el Señor. Cristo vendrá. Cristo vendrá. O tú y yo iremos antes que Él venga, o Él vendrá después. Los tiempos no son asunto nuestro. El tiempo no somos nosotros quienes lo controlamos. Pero estemos listos ya para lo que el Señor tiene preparado para nosotros, porque vale la pena. Con todo su corazón acepte al que pagó por sus pecados en la cruz. Triunfante se levantó de la tumba. Cristo vive y por eso te ofrece el mejor regalo. Yo lo encuentro en Evangelio de Juan. Juan 10:10 dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Cómo está tu vida? ¿Es ya una vida abundante? La abundancia no se refiere a los bienes materiales. Los bienes materiales, muchos son necesarios, pero otros realmente son lujos. De manera que la abundancia no se estriba en cuanto tú tienes, porque el hombre que tenía almacenes y había tenido una creación, su cosecha, su cosecha había crecido de una manera extraordinaria, que tuvo que hacer nuevas casas para almacenar. Y él se dijo: tengo muchos bienes almacenados para mucho tiempo, ahora voy a descansar. Bueno, parece que él no sabía también que las cosas se echaban a perder. Yo he notado que los vegetales no puedo tenerlos mucho tiempo en casa. O los uso a tiempo o se me echan a perder y tengo que tirarlos. Bueno, es un ejemplo de que las cosas materiales realmente no son eternas. Pero la vida en Cristo es eterna. Y el gozo que Cristo nos ofrece, ese sí es en abundancia y es por toda la eternidad. No podemos comparar lo finito, lo material, lo limitado, con lo ilimitado, lo eterno, que es el gozo de la vida en Cristo, que solo el Evangelio te ofrece. He venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Bueno, les deseo una vida que sea llena de gozo, de paz en el Señor. Reúnan su familia, estudien los capítulos 1 y 2 de Lucas, que contienen la dedicatoria del Evangelio de Lucas, el anuncio del nacimiento de Juan, cuya función fue preparar al Señor un pueblo bien dispuesto, el nacimiento de Jesús y su presentación en el templo, que fue muy interesante, terminando Lucas capítulo 2, verso 52, donde dice: ya Jesús a los 12 años, y Jesús crecía en sabiduría
y en estado y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Y saben qué? Así como Jesús crecía de una manera en que incluía muchos aspectos, una manera integral, tú también puedes crecer en conocimiento de la palabra, conocimiento de Dios. Puedes conocer también cada día, conocerle mejor lo que Dios es y lo que espera de ti, conocer mejor a Cristo, porque está expresado en la Escritura que debemos tener como meta parecernos cada día más al Señor, imitar a Cristo en nuestra vida. Bueno, en esta celebración permitamos que la historia de los hechos del nacimiento del Salvador nos guíe. Desechemos las tradiciones y el comercialismo de los hombres para acercarnos a Dios con fe, para recibir la gracia de Dios que trae salvación a todo aquel que cree en Jesucristo. Jesucristo es Dios. Dios se hizo hombre, pagó por nuestros pecados y nos invita a recibir el regalo de Dios, vida eterna en Cristo. Cuando hacemos un regalo, tratamos de envolverlo lo más bonito, y a veces la envoltura casi que es mucho más valiosa que lo que estamos poniendo dentro de la envoltura. Pero el regalo de Dios no necesita envoltura. Es un regalo que es vida. Es vida. Y es un Dios que nos ha dicho: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No se sienta solo. No se sienta solo. Pablo creyó que su amigo y persona especial de interés necesitaba más conocimiento del Evangelio y afirmar su fe en un Evangelio verdadero. Dice, para que conozca la verdad de las cosas, ¿verdad? La verdad exacta. Necesitas tú también la verdad exacta. Entrégate a Jesucristo. Hay un solo Dios. Hay un solo mediador. Hay un solo mediador. Lo repito, lo subrayo. Los hombres han puesto otros mediadores, pero hay un solo mediador entre Dios y los hombres, es Jesucristo. Dios te bendiga. Y en verdad que también puedas ser una persona que tu ayuda y tu influencia sea positiva. Primero en tu hogar, luego en tu comunidad, luego también en tu dedicación en la iglesia, porque el Señor ha puesto la iglesia para que nosotros llevemos adelante la extensión del reino. Y nos ha dado un mandato: hacer discípulos a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego concluye: he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Pudieras haber algún otro mensaje superior al de la Navidad? ¿Quién nos puede traer algo mejor que el que fue el creador del universo? El que todo lo hizo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Juan dice: y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el Padre, lleno de gracia y verdad. Permite que Jesús sea también tu guía, tu Salvador, tu Señor, tu Maestro, y a quien tú entregues tu vida y sepas que Dios nos trajo a este mundo con un propósito, para que nosotros glorifiquemos su nombre. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la palabra escrita. Te damos gracias por todos los escritores de las Sagradas Escrituras, que con esfuerzo que nosotros no podemos
imaginarnos en los tiempos en que las circunstancias y los medios eran diferentes, nos han traído hasta este día de una manera maravillosa y milagrosa el mensaje de la palabra del Señor. Padre, permite que la Biblia, que está en tantas partes, en todo lugar y en muchas versiones, pero hay muchos que no la han conocido, no han conocido al Cristo de las Escrituras. Ayúdanos a nosotros a ser el instrumento y que la Navidad sea un tiempo importante para proclamar la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Padre, muchos están pasando por estas experiencias difíciles en este tiempo, pero Señor, en medio de todas las dificultades, tenemos a un Dios que nos ha prometido estar con nosotros y guiarnos hasta el final. Te pedimos tu bendición. Te pedimos consuelo para aquellos que han experimentado pérdidas durante este tiempo, pérdidas humanas, personas amadas que ya no están. Y permite, oh Señor, que nos ayudes también a guiar para que en verdad podamos encontrar el verdadero sentido por el cual nosotros estamos en este mundo. Y es para dar a ti un reino. Perdona nuestras faltas, nuestros pecados. Ayúdanos cada día, Señor. Y, oh Padre, bendice a los siervos que proclaman tu palabra. Bendice a los que han dedicado su tiempo. Bendice a los laicos que con dedicación son instrumentos de la palabra o instrumentos del Evangelio, siervos en diferentes áreas de la vida cristiana. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das. Gracias por Jesucristo. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias por la palabra escrita. Y gracias, Señor, porque tu presencia está disponible para todo aquel que cree. Perdónanos y bendícenos. Es en el nombre precioso, sobre todo nombre, Cristo Jesús, que te lo imploramos. A Él sea la gloria, ahora y siempre. Amén. Dios les bendiga y tengan una feliz Navidad.